el compañero es el único que pregunta. Bueno, mi nombre es Ramiro Magnini, soy economista, militante del Nuevo Más. Bueno, yo quiero traer un poco, la oposición de izquierda es fascinante. Osvaldo hizo un buen raconto de la historia del partido bolchevique y sus oposiciones, así que eso está buenísimo, no me voy a meter en eso. La oposición de izquierda uno la puede agarrar desde muchos ángulos. En primer lugar, fue una gesta heroica de miles de militantes que dieron la vida por la revolución en un contexto muy adverso, que quizás para nosotros, especialmente para los jóvenes de mi generación, quizás otras generaciones no, pero para mi generación es casi inimaginable aguantar los campos de concentración, los trabajos forzados. Es realmente una historia heroica de la clase obrera puesta en carne viva. Ese es uno de los ángulos para estudiar la oposición de izquierda. Otro quizás es el de las luchas fraccionales, digamos, las luchas doctrinarias, las divisiones, las peleas políticas, tácticas, estratégicas que se dieron a lo largo de todo el siglo XX, especialmente después de la muerte de Trotsky. Yo quiero agarrar otro ángulo que es para mí el aporte que hizo la oposición de izquierda al marxismo. Y esto lo digo quizás de manera polémica, no lo sé, después si tenemos tiempo podremos debatir entre nosotros, pero es que para mí el marxismo no es igual después de la burocratización de la Revolución Rusa, y en particular no es igual porque hubo una oposición de izquierda que sacó conclusiones estratégicas y conclusiones teóricas de esa burocratización, y en ese sentido quiero reivindicar especialmente la figura de Christian Rakovsky, que muchas veces está denostada en el trotskismo, en el marxismo, porque terminó al final de su vida capitulando el estalinismo, pero bueno, voy a reivindicar acá a Pierre Bourdieu, que en sus últimos escritos matiza un poco esta capitulación de Rakovsky, que fue uno de los últimos dirigentes en retiro ya hacia el final de su vida. Y aparte porque Osvaldo decía una cosa que me parece muy importante, que me parece que estoy de acuerdo, que es a Trotsky muchas veces se lo juzgó por no haberse opuesto al estalinismo quizás con más ahínco al principio. Y bueno, yo lo que quiero decir es que me parece injusto, digamos, criticarlo a Trotsky por eso, porque el fenómeno de la burocratización es un fenómeno nuevo, un fenómeno original, para el cual no fue tan sencillo medirse en tiempo real. De hecho, Lenin veía el fenómeno de la burocratización, pero él le decía el burocratismo, ¿no? Quizás no veía la profundidad que tomó ese fenómeno después de su muerte, obviamente. Y a Trotsky le costó muchos años verlo, y a la oposición de izquierda también. Entonces, un poco lo que quiero hacer es una reivindicación de ese aporte teórico que para mí y para mi corriente hizo la oposición de izquierda alrededor del fenómeno de la burocratización. Porque, digamos, cada generación de marxistas en general se mide con la revolución anterior, digamos. Los revolucionarios rusos se medían con la revolución francesa, la revolución burguesa. Nosotros tenemos el privilegio de poder medirnos con la revolución de octubre, con su inicio heroico, digamos, obrero, y también con su derrota, con la contrarrevolución estalinista. En ese sentido tenemos una ventaja y podemos apoyarnos en esa experiencia histórica. Quiero arrancar un poco la introducción de esta intervención con lo que para mí es una diferencia fundamental entre lo que es la revolución burguesa y lo que es la revolución obrera. Porque efectivamente los marxistas del siglo XX se apoyaban mucho en lo que fue la revolución francesa de 1789, pero hay muchos contrapuntos entre ambos tipos de revoluciones, la revolución burguesa y la revolución obrera. Marx siempre usaba mucho la metáfora de la revolución burguesa, vino a liberar las fuerzas productivas de las garras de las relaciones de dependencia personal. Y eso efectivamente es así. La humanidad, antes de la revolución burguesa, antes del imperio del capitalismo, organizaba la vida social a partir de relaciones personales de producción directas, digamos, que en el feudalismo o en el esclavismo eran relaciones despóticas, donde la producción era organizada de manera directa, de manera personal por un señor feudal o por un esclavista, pero digamos, la producción se organizaba socialmente de manera consciente, aunque, digamos, jerárquica o no democrática. La revolución burguesa viene a romper esa forma de organizar la producción, esa forma de organizar la vida social, y la revolución burguesa libera a los campesinos, la revolución burguesa rompe los privilegios feudales, la revolución burguesa termina en casi todo el mundo, no en Estados Unidos, pero en casi todo el mundo con la esclavitud, y de esa manera libera las fuerzas productivas, que es una metáfora, pero es una cosa real, digamos. La revolución burguesa viene a terminar con esas relaciones de dependencia personal y le permite a la sociedad capitalista crecer a partir de organizar la producción de manera anárquica. Lo que los marxistas clásicos llamaban la anarquía de la producción, donde es la ley del valor la que regula la economía y no las relaciones de dependencia personal, no las relaciones directas entre las personas, sino las mercancías, ¿no? La relación social aparece como las cosas, la mercancía, el dinero y de manera más concreta el capital. Bueno, la revolución burguesa viene a llevar adelante esa tarea y por lo tanto la revolución burguesa tiene una ventaja
dicho de alguna manera, que es que en un acontecimiento histórico, fundamental y distintivo, separa economía de política, de una manera en la que nunca se había separado. La revolución burguesa instaura en el capitalismo una forma de organizar la producción social, donde por un lado está la sociedad civil, la vida económica, y por otro lado está el Estado y la política, donde desarrollan una independencia que no tuvo en otros momentos de la vida social. En la Edad Media, política y economía eran lo mismo, porque el que dirigía la política y el que dirigía la economía era el señor feudal. Dicho de manera esquemática, obviamente también había mercancías, también había ley del valor en la sociedad feudal, pero de manera general. En cambio, en el capitalismo hay una división importante entre economía y Estado, que es la que donde el marxismo creció, se nutrió, investigó, problematizó, y es donde sacan un montón de conclusiones. Eso te lleva a que, por ejemplo, la revolución burguesa y el imperio de la burguesía y el imperio del capitalismo pueden convivir con diversos regímenes políticos y un montón de clases en el poder. La revolución burguesa tuvo su etapa con la burguesía girondina, tuvo su etapa con la pequeña burguesía jacobina, luego del Termidor tuvo su etapa dictatorial en manos de Napoleón, y con todos esos regímenes políticos la revolución burguesa avanzó, el capitalismo se instauró, se esparció por toda Europa y triunfó la revolución burguesa, triunfó el capitalismo. Bueno, para mí uno de los aportes de la oposición de izquierda es entender que esto no es tan sencillo en la revolución proletaria. No es tan sencillo esta multiplicidad de regímenes políticos, no es tan sencillo decir que cualquier clase puede estar al frente del Estado obrero, o cualquier capa, o cualquier sector social, y la revolución obrera puede triunfar igual. La revolución proletaria busca organizar la producción, ¿no? El objetivo de la revolución socialista es terminar con la anarquía de la producción, terminar con este régimen económico donde la producción es organizada de manera anárquica, donde en última instancia el que lo organiza es el capital y por lo tanto los dueños del capital, sino ir a una forma de organizar la producción social donde sea la organización de los productores libres la que determina qué se produce, cómo se produce, para quién se produce. Y en ese proceso la revolución obrera necesita centralizar los medios de producción, estatizarlos y dirigirlos, planificar la economía, decir hacia dónde va esa economía. Y este proceso es fundamentalmente distinto al de la revolución burguesa, porque el Estado obrero, por primera vez en la historia de la humanidad, concentra las relaciones sociales de una manera que nunca se hizo. Porque en el capitalismo las relaciones sociales están dispersas en las personas y las cosas y en el capital. En la revolución obrera las relaciones sociales se concentran en el Estado. Entonces, el Estado obrero, o como decía Lenin, en realidad el semi-Estado obrero, que debe tender a su disolución, a que la sociedad tome cada vez más en sus manos las tareas y ese Estado, ese aparato se vaya disolviendo cada vez más en la sociedad, de repente aparece concentrando las relaciones sociales de la humanidad de una manera nunca vista. Entonces, ese Estado obrero o ese semi-Estado obrero no es lo mismo que el Estado burgués, sino que tiene un poder de reactuación sobre la economía, sobre la sociedad, sobre las relaciones sociales que la humanidad nunca se ha visto. Y eso es uno de los elementos sobre los que nosotros me parece que tenemos que sacar conclusiones para las revoluciones del porvenir. Lenin decía en el Estado de la Revolución que el Estado obrero tenía que ser justamente un semi-Estado proletario. Esta es una definición profunda. El Estado obrero tenía que ser un Estado que tendiera permanentemente a su propia disolución, donde la sociedad explotada y oprimida fuera tomando cada vez más en sus manos las tareas de la sociedad y las fuera quitando de este aparato del Estado para que las tome la propia sociedad y así instaurar una verdadera democracia de los trabajadores. Marx decía una frase muy interesante que era: democracia tiene que ser forma y contenido a la vez. No un contenido con una forma separada, sino justamente la fusión de forma y contenido para hablar del Estado verdaderamente democrático. No hablando de la democracia burguesa, sino hablando de realmente el dominio del pueblo sobre la sociedad. Y con Trotsky podemos decir, si el Estado, en lugar de tender a disolverse en la sociedad, se convierte en un aparato cada vez más diferenciado de la propia sociedad y tenemos un aparato, una burocracia stalinista que, como decía Osvaldo, se dedicaba a perseguir opositores, asesinarlos y luego, si tenía tiempo de procesar los papeles, despedirlos, bueno, quizás estamos hablando de un fenómeno social que hay que estudiar, que hay que problematizar en particular. Para mí, a lo largo de la década del 20, en este Estado obrero ruso, sucedió un proceso que es el de la contrarrevolución estalinista, donde
la burocracia, que es una capa social que es necesaria en cualquier tipo de Estado, y en particular si la clase obrera tiene que... Perdón, retrocedo un poco. Acá Rakovsky hace un aporte muy interesante, que es el de la clase obrera a la hora de tomar el poder, y cualquier clase a la hora de tomar el poder necesita distinguir una parte de sí para que se encargue de la administración del Estado. Pero el problema, decía Rakovsky, es esa distinción de una parte de la clase obrera o de cualquier clase que se dedica a administrar los problemas del Estado, en este caso la burocracia del Estado ruso. El problema es cuando esa división funcional del trabajo se va transformando en una división social del trabajo, donde una cosa que era simplemente una diferencia funcional, yo soy obrero, vos sos el burócrata que administra el Estado, se transforma en una división social. No ya solamente funcional de qué rol cumple cada uno en el Estado, sino justamente donde un sector, la burocracia, empieza a apropiarse de la explotación del trabajo de la clase obrera, empieza a apropiarse de ciertos beneficios sociales a partir de su control sobre el Estado. Eso es lo que para nosotros ocurrió en el siglo XX, en la década del 20 en Rusia, a partir de la contrarrevolución estalinista, que fue un fenómeno que se dio a partir de tres elementos de manera muy sintética. La primera, la prohibición de partidos y la prohibición de tendencias, centralmente del partido bolchevique, y su persecución, porque no es lo mismo prohibir las tendencias, pero permitir el debate interno, que directamente exiliar y asesinar a los opositores, como ocurrió con León Trotsky. En segundo lugar, la industrialización forzosa a finales de la década del 20, que fue un proceso realmente contrarrevolucionario donde el estalinismo derrotó a la clase obrera y liquidó a los sindicatos. Yo leí el artículo que comentaba Eduardo en Jacobin, que es interesante, para mí está equivocadísimo en pensar que la ANEP era la panacea, en eso de acuerdo con Eduardo, pero sí decía una cosa interesante. Durante la ANEP no había democracia en el partido, pero los sindicatos funcionaban y la clase obrera de alguna manera luchaba contra los administradores de las fábricas y contra el Estado, contra su propio Estado. Bueno, el estalinismo, a finales de la década del 20, con la colectivización forzosa y la industrialización acelerada, derrotó a los sindicatos y eliminó cualquier atisbo de carácter independiente y reventó a la clase obrera. Y también el tercer fenómeno, la colectivización forzosa, donde el estalinismo expropió a la clase social mayoritaria de Rusia, con la excusa de expropiar a los campesinos ricos, pero expropiando al conjunto del campesinado ruso, con métodos terribles, dictatoriales, con asesinatos, hambrunas, etc., que Isaac Deutscher llamó una segunda revolución, incluso quizás más grande que la de octubre, pero yo creo que es realmente una contrarrevolución social, donde este proceso con tres elementos, el fin de la democracia en el partido y en el Estado, la industrialización forzosa y también la colectivización forzosa y la industrialización acelerada, el asesinato de millones y millones de campesinos, llevó a una verdadera contrarrevolución social que liquidó el carácter obrero del Estado. Y aquí quiero rescatar el aporte de Christian Rakovsky, porque cuando Stalin hace este giro izquierdista hacia la colectivización forzosa y la industrialización, un sector de la oposición de izquierda se mareó y capituló, el sector de Preobrazhensky. Porque este sector, con una concepción economicista, quizás tradicional u ortodoxa en esa época del marxismo, consideraba que si el estalinismo estaba llevando adelante el programa económico de los bolcheviques leninistas, el programa económico de la oposición de izquierda, entonces los problemas políticos y democráticos se iban a resolver solos, porque la economía primaba sobre la política. Esto fue un error garrafal y llevó a la capitulación de la mayoría de la oposición de izquierda, hasta que Christian Rakovsky y Trotsky le pusieron un límite, sacaron una declaración y dijeron no. Acá esto no se resuelve con que Stalin haga como que lleva adelante el programa económico de la oposición, porque acá ese programa económico o algo parecido, llevado adelante con los métodos de la burocracia, liquida el carácter obrero del Estado y liquida el carácter de transición al socialismo de esta revolución que estamos viviendo. Eso lo dijo Christian Rakovsky y logró frenar la sangría de la oposición, y es una definición que para mí le aporta al marxismo el elemento de decir, acá en la transición no importa solamente la economía, sino que tenemos que mirar la política. ¿Cuál es la clase social? ¿Con qué métodos lleva adelante esas tareas? Porque si el estalinismo hace como que lleva adelante los objetivos o el programa de la oposición de izquierda en el terreno económico, eso, si no lleva adelante el objetivo político y democrático de la oposición de izquierda, que es que la clase obrera vuelva a estar en el poder, que vuelva el debate político a las fábricas, que vuelva el debate político al partido, se vacía de contenido. Ahí Christian Rakovsky llegó a decir en 1930, nuestro Estado obrero con deformaciones burocráticas, como decía Lenin, se está convirtiendo en un Estado burocrático con restos proletarios y comunistas. Eso fue una bomba en la oposición de izquierda. Hubo sectores que le dijeron, Rakovsky, vos estás loco, de ninguna manera la burocracia se puede transformar en una clase y puede ser dueña de su propio Estado. Acá a lo sumo lo que puede ocurrir es que la burocracia empieza a controlar colectivamente los medios de producción y se transforma en una nueva burguesía, que me parece que es un embrión de la teoría del colectivismo burocrático. A eso un sector de la oposición de izquierda le contesta algo muy interesante, que es
Mirá, yo quiero analizar esto de manera concreta. No sé si en 20 años la burocracia estalinista se va a convertir en un colectivismo burocrático. Pero hoy lo que estamos viendo acá en tiempo real, en concreto, es que la burocracia estalinista se está divorciando absolutamente de la clase obrera. La burocracia estalinista controla todos los resortes del Estado y por lo tanto de la economía, las relaciones sociales. Tiene un rol muchísimo más importante que la burocracia de cualquier Estado capitalista porque controla esas relaciones de producción y está teniendo otro rol social y está comenzando a apropiarse de privilegios y beneficios a partir de la explotación de la clase trabajadora. Así que ahí ese sector de la oposición de izquierda decía: tenemos el derecho, apoyándonos en obras de Marx, por ejemplo la crítica a la filosofía del derecho de Hegel, también en fragmentos de Engels, del Anti-Düring. Yo creo que Rakowski nos llevó a leer los textos de Marx sobre las formaciones económicas precapitalistas, porque me parece que se editaron mucho después, la verdad no estoy seguro. Pero también hay elementos cuando Marx analiza el modo de producción asiático que te llevan a decir: ok, se puede pensar en un estado donde la burocracia se divorcie de las clases fundamentales y les propie del poder. Bueno, Rakowski, apoyándose en todo eso, defendió las ideas de la oposición de izquierda y hizo un aporte al marxismo, que es el de decir: en la transición al socialismo, la burocracia, si se divorcia de la clase obrera, si la derrota, la quita del poder, puede convertirse en una clase política. Ya voy terminando. Bueno, Osvaldo habló 18 minutos, perdón, 20 minutos y Eduardo 18, así que voy a extender 2 minutitos más. De hecho, la bueno, ¿cuánto fue? 2 minutos más. Dale 3 minutos. ¿Qué iba a decir? Bueno, con esto de Perdí, Rakowski, estábamos con Rakowski. Bueno, sí, la clase política, eso, gracias. Una clase política, porque una clase social es una clase que tiene derechos de propiedad sobre los medios de producción. La burocracia estalinista no tenía derechos de propiedad sobre los medios de producción, pero se podía apropiar de esos medios de producción a partir de... Marx decía en la crítica del derecho de Hegel: la burocracia hace como que se apropia del Estado como si fuese su propiedad privada. Bueno, la burocracia estalinista no se apropia del Estado como su propiedad privada porque no tiene los títulos de propiedad, para eso necesita restaurar el capitalismo, pero sí tiene un control muy fuerte sobre esos medios de producción estatizados, y por eso para mí, para mi corriente, rescatando esta obra de Mr. Rakowski, podemos decir que efectivamente se trató de una clase política que liquidó el carácter obrero del Estado, que instaló una verdadera contrarrevolución, no una revolución complementaria, no una segunda revolución más grande que la de octubre, una verdadera contrarrevolución social que quitó a la clase obrera del poder. Esta conclusión, y con esto termino, para mí es importantísima porque justamente enriquece el debate del marxismo. Nosotros, en el siglo XX, los marxistas debatían con los problemas del Estado de la Revolución Francesa. Y Rakowski se apoyó un montón en el problema de los jacobinos, en la Revolución Francesa, etc. Bueno, nosotros podemos hacer política y podemos pensar en el relanzamiento de la Revolución Socialista en el siglo XXI apoyándonos en la experiencia de la Revolución Rusa, que esa experiencia dice que el único peligro de la clase obrera no es la contrarrevolución burguesa, sino que quizás el mayor peligro de la revolución burguesa, de la revolución obrera, es la contrarrevolución burocrática. Y frente a ese peligro hay que armar a la clase obrera, hay que armar al Partido Revolucionario para enfrentar no solamente a la burguesía, sino también a la contrarrevolución burocrática que buscó, que en el siglo XX efectivamente le quitó a la clase obrera el poder y nos quitó la posibilidad a los explotados y oprimidos de transformar el mundo, de avanzar hacia el socialismo. Y esa es una conclusión que para mí es fundamental, que es un aporte al marxismo de la oposición de izquierda, que es: acá nuestro enemigo no es solo la burguesía, sino también la burocracia. Y hay que combatirla, y para combatirla hay que entenderla, hay que teorizarla y hay que incluirla en el programa de la revolución. Bueno, yo hasta ahí, son las 11 menos 8 minutos. Así que podemos hacer un debate muy breve, lamentablemente. Creo que nos extendimos todo.